Vélez Málaga. Seguimos en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, cuando al morir Carlos II en 1700 quedó vacío su trono. En un escenario de debilidad económica y demográfica, dos dinastías se disputan el acceso al trono de España, en la que será la primera de las tres guerras de sucesión que vivirá Europa en el siglo XVIII, junto con las de Polonia y Austria. Por una parte, los Borbones, con el rey Luis XIV de Francia a la cabeza, defienden la candidatura de Felipe de Anjou. Por otro lado, los Habsburgo, liderados por el emperador Leopoldo de Austria, apoyan la candidatura del archiduque Carlos. Inglaterra y Holanda se alían con Austria en contra de la candidatura francesa, con la intención de no romper el equilibrio de fuerzas en el continente, iniciándose una guerra de dimensión internacional, por no decir mundial, dado que algunos enfrentamientos tuvieron América como escenario, con impacto y efectos que aún se hacen sentir en época contemporánea, como la colonización británica de Gibraltar o las distintas interpretaciones históricas y políticas que se hacen del apoyo catalán al archiduque Carlos. En 1704, las operaciones navales contra Felipe V o Felipe de Anjou por parte de la flota anglo-holandesa dan su fruto con la conquista y posterior rendición de Gibraltar, una plaza con una gran importancia estratégica. Tras una heroica resistencia de sus 70 defensores, la ciudad cae en nombre del archiduque Carlos, que se titulaba rey de España, aunque el almirante Rooke finalmente decidió tomarla en nombre de Gran Bretaña. La respuesta de Felipe V y Luis XIV no se hace esperar. De la base francesa de Tolón sale una gran flota al mando del conde de Toulouse, hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan. Zarpan hacia Málaga, donde se unen a las galeras españolas en las que embarcan marinos de la talla del conde de Fuencalada y el duque de Tursis, antiguos oficiales de la marina hispana. En la nave capitana del almirante francés embarca como guardiamarina un joven Blas de Lezo con tan solo 15 años de edad. El 24 de agosto zarpa la flota de su base en Málaga y a 30 millas de distancia, frente a la costa de Vélez Málaga, establece contacto visual con su enemigo, la flota anglo-holandesa. Las dos flotas eran extraordinarias. La franco-española, algo inferior que la de su rival, se componía de 51 navíos de línea, entre 70 y 100 cañones cada uno, 6 fragatas, 7 galeras genovesas, 8 brulotes y 5 galeras españolas. Todo ello daba un total de más de 24.000 hombres y 3.577 cañones. La flota enemiga, al mando de los almirantes George Rooke y Cloudesley Shovel, constaba de más de 60 navíos de línea y varias fragatas, haciendo un total de casi 23.000 hombres y 3.600 cañones. Entre los oficiales ingleses se encontraba un joven Edward Vernon, con quien don Blas de Lezo se enfrentaría posteriormente en la archiconocida invasión inglesa de Cartagena de Indias 37 años más tarde. Maravillas del destino. La contienda comenzó a las 10 de la mañana. El combate fue durísimo y las distintas fuerzas estaban muy equilibradas. Se extendió a lo largo de todo el día. Al anochecer, ambas escuadras se retiran con numerosas bajas. El enemigo 2 navíos, según algunas fuentes, pero no está claro, y cerca de 2.719 heridos, 787 fallecidos, teniendo la franco-española unos 3.200, 1.500 muertos. Como todos los enfrentamientos navales de la época, fue una batalla caótica. Aunque entre ambas escuadras había importantes diferencias de ataque y estilo, al final todo se basaba en el poder de artillería de los navíos de guerra. Entre la escuadra franco-española llamó la atención un joven guardamarina de 15 años,
que entre las vicisitudes de la batalla recibió una bala de cañón en la pierna izquierda, destrozándosela por debajo de la rodilla. Este joven marino era don Blas de Lezo, y esta herida supuso su bautismo de fuego. Rápidamente fue trasladado a la enfermería y con un trago de aguardiente como anestesia se procedió a la rudimentaria operación dado los medios de la época. Trozo de cuero en la boca para morder, cuchillo afilado para cortar los restos de carne, sierra para serrar tibia y peroné, brea caliente para cortar la hemorragia y rezar, en este orden. No había tiempo para más. Estos eran los medios que había entonces en mitad de una sangrienta contienda. Su serenidad, frialdad, arrojo, ímpetu y entereza llenan de asombro a sus superiores. Luis Alexandre de Bourbon, conde de Toulouse, informa por carta del excepcional comportamiento del joven al rey Luis XIV, que le nombra alférez de bajel de alto bordo, a lo que Felipe V le añadió una merced de hábito, un título de nobleza superior al de hidalguía. Se había quedado inválido en los mejores años de su vida, pero nadie escuchó de él ningún lamento. Al contrario, con una fuerza de voluntad inquebrantable y una pierna ortopédica de madera, se repuso, volvió a caminar y a embarcar, y lo que es más importante, prosiguió con su carrera y poco a poco fue forjándose su leyenda, la leyenda del medio hombre. El resultado de la batalla fue ambiguo y dudoso. Los dos bandos se proclamaron vencedores de la contienda con numerosas bajas, lo que llevó a cuestionar los métodos y procedimientos de los superiores de ambas escuadras, al no haber obtenido una victoria clara de lo que fue el mayor combate naval de la Guerra de Sucesión Española.